Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué alegría poder reunirnos nuevamente. Hoy nos corresponde nuestra tercera clase y damos gracias al Señor por poder hacerlo. Y bueno, esperemos que el Señor nos guíe. Vamos a pedirle al diácono Aldemar que nos dirija en oración, orando por nosotros. Señor Dios, te damos gracias en esta noche, gracias porque nos permites reunirnos en este tiempo con el fin de poder aprender, de poder meditar en tu palabra, Señor, ser tú dirigiéndonos y hablando a través del Pastor Juan, Señor, en esta clase. Gracias por este tiempo, por que nos permites sacar, Señor, en esta noche y poder disfrutar y poder eh, meditar en medio de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Yo quisiera saber hasta ahora, quiero hacer un poco la clase más dinámica. Hoy no tenemos muchos estudiantes, entonces tenemos que procurar ¿cómo se llama esto? Tratar de ser más interactiva la clase. Entonces quiero saber cómo estamos, qué han aprendido, cómo estamos hasta ahora. ¿Preguntas o no hay preguntas? Estoy recordando. Ok. Muy bien, hasta ahora que hemos visto. La liturgia en el Antiguo Testamento es algo que es muy importante que nosotros no olvidemos, queridos hermanos, debido a que nosotros a veces nos desubicamos. En esta presentación que ya llevamos por nuestra tercera semana, estamos procurando entender qué es lo que significa la adoración. Sí, porque adoración y liturgia tiene que ver o están estrechadas en su concepto, en su definición y en su propósito. Por eso yo comencé diciéndoles desde un comienzo que Dios antes del pecado nos llamó a adorar. Ahora, ¿cómo nosotros definimos adoración? Y la adoración nosotros tenemos que entender es que nosotros lo definimos como un acto público de un tiempo de devoción, de consagración, donde reconocemos quién es Dios. Pero cuando nosotros hablamos de liturgia, estamos hablando ya de ritos y de ceremonias. ¿Esto es claro para ustedes? Sí, señor. Ok, listo, Carlitos, ya que usted se echó al ruedo, entonces yo quiero que nosotros consideremos algo que es muy importante. ¿Qué entiende usted por liturgia y por adoración? Bueno, por adoración dice que la adoración es pública, comunitaria y generosa. Ok, es el resumen de lo que nosotros hemos estudiado. Pero ¿tú qué Y que entiendes? debemos presentarnos a Dios con gratitud, Ok, con reverencia y dedicación. eso es la Y, adoración. y Dios nos llama a adorar. Ok. ¿Y cuál es la diferencia con liturgia? Son las reglas establecidas. Muy bien, eso me parece chévere que lo estén madurando. ¿Alguien más quisiera participar?
porque la adoración que Dios determinó es pública, no es individual, no es personal. Él la reglamentó y lo que nos hace sentir, pensar, razonar, es que nosotros somos de Él y estamos destinados para poder adorarle. Entonces, en el Antiguo Testamento hay tres tiempos donde la adoración o la liturgia se van desarrollando de manera progresiva. ¿De qué manera? De que nosotros tenemos que considerar algo muy importante. Y lo que es importante es lo siguiente, que a medida que la revelación se va dando en la cronología del tiempo, la revelación de Dios se va aumentando y por tanto también se van oficializando las ceremonias y los ritos. ¿Esto es claro para ustedes? ¿Sí están ahí o yo estoy solito? La idea es poder interactuar un poquito. ¿Por qué razón? Porque hay hermanos que llegan y ven los videos y necesitan preguntar o desarrollar sus preguntas. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros comprendamos? Que la época patriarcal no comienza con Abraham, comienza con el primer patriarca o representante federal que fue puesto en la escritura y es con Adán. ¿Esto es claro para ustedes? Tenemos algunos nombres que van a resaltar mucho. Podemos saltar de Adán a Set, de Set a Noé, de Noé a Abraham, de Abraham a Isaac, a Jacob, luego al pueblo de Israel con el liderazgo de Moisés y luego vamos a ver el tiempo de la monarquía. Hace 8 días yo traté de especificarles que Dios llamó al pueblo a adorar y a hacerlo de manera no individual, sino comunitaria. Y esta representación patriarcal es una representación de una autoridad federal o virreinal o de vasallaje que actúa en el nombre de Dios para llevar adoración a nuestro Dios. ¿Por qué razón es de esta manera? Porque todavía no se había conformado el pueblo de Dios. Hoy nos corresponde hablar del tabernáculo. Y el tabernáculo era el lugar que Dios eligió para manifestar su presencia en medio de su pueblo. Tabernáculo que también se llama santuario, tienda de reunión en el Antiguo Testamento y significa el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo elegido. ¿Esto es claro para ustedes, mis hermanos? Ayúdenme, muchachos. Traten de participar, de estar conectados acá en la clase, porque la idea no es corchar a nadie, sino la idea es poder aprender. Si nosotros aprendemos, nosotros vamos a poder entender un poquito mejor todo esto, porque a veces uno se imagina el tabernáculo como el... ¿Ustedes más o menos cómo se imaginan que es el tabernáculo? Hablando de todo esto. ¿Cuál, cómo ustedes saben cuál era el tamaño del tabernáculo? Creo que Éxodo nos habla de eso, ¿no, pastor? ¿Sí es Éxodo? Bueno, no me acuerdo. Sobre las medidas que tenía, cómo era todo. Sí, sí, claro, en la Biblia está. En Éxodo 26, si no me equivoco, ahí uno encuentra mucho el tema del tamaño del tabernáculo, pero Sí, no era pastor. como un lugarcito pequeño. ¿Mm? Sí, señor. Dice que era de 30 codos de largo, unos 13 metros o 10 de ancho de altura. Ok, pero estamos hablando del el lugar santo y santísimo, ¿sí?
con todo su tamaño, con todo lo que nosotros tenemos, es bastante grande. Lo que yo quiero que nosotros meditemos un poquito es en algo que es muy, muy importante para nosotros. Y estaba en medio del pueblo de Dios. O sea, no es un lugar donde uno dice que uno llegaba en 5 minutos, sino tal vez uno se demoraba lo suficiente para llegar a él. Y no es muy fácil que nosotros consideremos esto. ¿Por qué razón? Estaba en medio de más de 1,5 millones de personas. Solo piensen este 1,5 millones de personas, ¿qué representaría? Es más o menos como una ciudad. ¿Si es así o no es así? Ujú. Y yo quiero que nosotros consideremos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día se habla de adorar y de alabar a Dios y casi siempre se relaciona con el cántico. Pero nosotros no vamos a ver cánticos posiblemente en casi todo el Antiguo Testamento. No estoy diciendo que no se canta en la iglesia, lo que estoy diciendo que nosotros no vemos como algo que, como un principio que se requiera en el Antiguo Testamento, porque el tabernáculo es el lugar que Dios eligió para manifestar su presencia en medio de su pueblo. Por eso ese lugar se llama santuario, tienda de reunión, donde el pueblo iba a adorar. Por eso nosotros tenemos que entender el contexto. El contexto es la época de Moisés, ¿sí? Entonces, si nosotros nos preguntamos en qué año vivió Moisés, Biblia, nosotros nos damos cuenta más o menos, cuéntenme más o menos cuántos años antes de que existiera Israel y los judíos, o sea, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos años habían pasado cuando Moisés estuvo en medio de nosotros? ¿Cuándo que vivió? ¿Ustedes qué saben? ¿Aló? ¿Sí están por ahí? No hay fechas exactas en el Antiguo Testamento, pero aproximadamente está entre 1400 y el 1300 la vida de Moisés. Ese es el contexto histórico. El tabernáculo se construyó, fíjense, según las especificaciones que Moisés recibió directamente de Dios. Éxodo 25:1 lo dice. Ahora más adelante lo leemos. Y Dios determinó ser adorado y estar en medio de su pueblo. ¿Qué significa esto? Que Dios definió un lugar para adorar, pero es un lugar que está en medio de cuántas personas yo les dije aproximadamente. 1,5 millones. Muy bien, María, en medio de 1,5 millones. O sea, en medio de una ciudad hay un solo lugar donde nosotros podíamos ver la presencia de Dios. Carlitos, son 1400 años aproximadamente antes de Jesucristo. Una pregunta, Marisita, cuéntame. eh, no me acuerdo si fue en segunda de Samuel que, que leí que los filisteos se han robado el tabernáculo, que era tan grande como se lo podían haber Bueno, llevado. ellos no se robaron el tabernáculo. Lo que se robaron, lo que tú leíste ahí posiblemente es el arca del pacto. Sí. Vamos a mirar hoy, vamos a conocer el lugar donde Dios determinó que estaría su presencia y cómo tenía que ser adorado. Y lo que estoy tratando de nosotros decir es que Dios definió un lugar para ser adorado. No es para algunos hermanos en el desierto era lo más próximo a sus viviendas, para otros era lo más lejos. Y ahora yo tengo algunas ilustraciones que nos va a poder eh, hacer entender esto. El pueblo de Dios debía reconocer ser creación y vasallos.
de aquel que reinaba y presenta su gloria en el tabernáculo, el cual es el símbolo de su autoridad divina como su creador y como su salvador. O sea, fíjense que nosotros vemos que Dios le dice a Moisés, hazme un lugar donde va a reposar mi presencia. Ese es el lugar. Pero también Dios definió un día, que es el día de reposo. Sin embargo, en todo el Antiguo Testamento permanentemente, 7 por 24 había servicio en el tabernáculo de adoración para Dios. Leo, Jehová habló a Moisés diciendo, este es Éxodo, ¿se acuerdan? 25, versículo 1 en adelante. Dios le habla a Moisés y le da órdenes para que ustedes puedan ver, Marisita, ahí está la pregunta que tú me dices. El tabernáculo es toda la tienda de reunión, ¿sí? Donde está el altar de bronce, la fuente o el lavacro. Acá dentro del lugar santo y santísimo están el resto de elementos que ahora vamos a mirar y aprender hoy. Sin embargo, lo que yo quiero leer con ustedes es Éxodo 25, porque Dios siempre dejó al hombre para que obedeciera, no para que inventara nada para adorarle. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que diese de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones de madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod, para el pectoral. Hará santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Yo quiero llamar su atención porque por muchos años el pueblo de Dios fue esclavo de los egipcios. Sin embargo, había una profecía que el pueblo de Dios, cuando llegó a Egipto, se iban a acomodar tanto que las generaciones que prosiguieron a los hijos de José y a los hijos de los hermanos de José, de las 12 tribus, ellos iban a dejar permear de los egipcios o del mundo. ¿Esto en qué iba a traerles costo a ellos? En que como ellos decidieron básicamente paganizarse, Dios levantó un faraón que no los conociera y los esclavizara. Porque cuando el mundo nos absorbe, nos esclaviza y nos saca del contexto de vivir para Dios. Pero Dios había prometido que a los 400 años, cuando ya el sufrimiento estaba en su máxima expresión, por la esclavitud que estaba haciendo los egipcios, Dios iba a traer un libertador, iba a hacer justicia para humillar a Egipto y a sus dioses. Sin embargo, también nosotros vemos que a pesar de haber sido ellos esclavos, cuando son liberados o cuando salen de las casas de los egipcios, ellos salen ricos, salen con oro, con plata, con cobre, con azul, con púrpura, con carmesí, con lino fino, con pieles de carneros, con pieles de tejones, con madera de acacia, o sea, salen con muchas cosas. Pero fíjense que la riqueza de ellos tenía que ver con la adoración a Dios y el servicio a Dios. Y esto es fundamental, porque es algo que se nos pierde a nosotros. Casi siempre hoy en día las personas buscan su comodidad, su bienestar y su progreso, pero es pensando en sí mismos y no en la adoración a Dios. Y debemos recordar que a partir de este momento histórico, 1400, 1300, estamos viendo la conformación del pueblo de Dios, el gobierno de Dios en medio de ellos y los oficiales que hay. ¿Esto es claro? Sí, señor.
Muy bien. Entonces, ahora yo quiero que nosotros consideremos qué es la adoración, porque Dios llamó a la adoración en su día, en un lugar definido, y dispuso oficiales. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay unos paralelos. En el Antiguo Testamento están los sacerdotes y los levitas, y en el Nuevo Testamento estarán los pastores y los diáconos. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la adoración no es un sentir emocional. Dios llamó a su pueblo bajo principios de adoración a quien lo salvó y lo creó. ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos salvó? Para su adoración. Entonces, aquí vamos a ver por lo menos unos sacrificios, no lo pude ver, pero sí, unos sacrificios, perdón, como principio está el sacrificio, está la sumisión, la rendición, la ofrenda, la obediencia. Cuando uno va a adorar, no es un sentido emocional. ¿Por qué razón? Porque solo piensen en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo había que presentar un sacrificio. Lo primero que había que hacerse es un sacrificio. Nadie podía acercarse, nadie podía presentar un motivo de petición si no había un sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué era lo que representaba el sacrificio? Redención. ¿Qué quiere decir? Que para estar en la presencia de Dios, nosotros tenemos que estar a paz y salvo con Dios. El sacerdote, antes de entrar a hacer la ceremonia, él tenía que hacer un sacrificio por él. Matar un cordero, derramar la sangre, lavarse, presentarla en el lugar santísimo. Luego presentaba los sacrificios del pueblo. ¿Qué implica eso? Que hay una distancia entre Dios y los hombres, que el hombre para acercarse a Dios tiene que venir con un pago de redención. La palabra redención viene de redimir o pagar. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Por eso un culto en el Nuevo Testamento debe partir de la confesión de pecados y partir del llamado a reconocer a Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado de nosotros. De la misma manera nosotros vemos sumisión y redención, aunque estas palabras para muchos deben ser sinónimo. El tabernáculo tenía una implicación muy grande, estaba en el centro de todos los 12 campamentos. Bueno, sí, más bien de los 11 campamentos, porque sacerdotes y levitas estaban dentro del tabernáculo y alrededor de ellos también vivían. Pero nosotros entendemos que su misión es doblegarse a las indicaciones de Dios. O sea, no es como yo quiero, no es donde yo quiero y no es el día que yo quiero. Porque fácilmente las personas dicen, yo adoro a Dios, creo en Dios, pero les cuesta ser sumisos. Y una persona sumisa lo que habla es de dos características que el Señor Jesús dice que nosotros tenemos que forjarnos: humildad y mansedumbre. ¿Qué es el antónimo de humildad? ¿Quién lo sabe? Orgullo, Antónimo de humildad: orgullo, orgullo, soberbia, prepotencia. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuál sería el antónimo de mansedumbre? Ira, cólera. Fíjense que cuando nosotros hablamos de sumisión es ponernos bajo la dirección de Dios.
Y cuando nosotros hablamos de rendición, estamos hablando de estar humillados de manera racional y responsable delante de Dios. O sea, yo no tengo que pelear contra Dios, ni justificarme delante de Dios. Y algo que es muy interesante frente al sacrificio es que no solamente implicaba la muerte de un cordero, sino ese cordero tenía un costo económico que afectaba a la familia, que está implícito en el sacrificio, pero que es la ofrenda o la consagración. Es decir, todo lo que soy, todo lo que tengo es de ti. ¿Por qué se hace todo esto? Por medio de la fe. Lo que requiere o lo que nos dice es obediencia. Entonces, la adoración tiene unos principios claros: sacrificio, sumisión, rendición, ofrenda y obediencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Ok. Ahora, yo quiero que miren, aquí hay una cronología muy bonita para poder entender. Se estima que la historia del Antiguo Testamento tiene 4000 años. Acá en el centro tenemos donde están los 4000 años. Los patriarcas es más o menos entre el año, o sea, cuando habla de patriarca está hablando de Abraham 1867 antes de Cristo. Pero recuerden que se pueden citar desde Adán, Set, Noé, luego Tare y luego Abraham, Isaac y Jacob. Luego en el Éxodo, que es en el 1445 aproximadamente antes de Cristo, vemos que aparece Moisés. Ahora, todo esto está en definición del reino de Dios. Cuando nosotros vemos el principio, vemos que Dios dice del huerto del Edén que es el reino modelo. Ahora, esto difiere mucho de la concepción de la gran mayoría de evangélicos. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría de evangélicos dividen el Antiguo y Nuevo Testamento así, pero dicen el tiempo de la gracia es el nuevo, el tiempo de la ley es el antiguo, el tiempo de la iglesia es el nuevo y el tiempo del pueblo de Dios es el Antiguo Testamento. Pero es un craso error. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos en la cronología, como nosotros vemos aquí en la parte de aquí abajito, ¿sí? Hacia allá, que Dios reina y salva a su pueblo, desde el primer salvo Adán hasta el último cuando venga la nueva creación. Pero en esta historia vemos el desarrollo del reino de Dios. En el desarrollo del reino de Dios vemos que ocurre la caída, pero se promete un reino de aquellos que van a ser descendientes de Adán y de Eva. En Génesis 5 usted lo lee, que cada uno de los que nacen después de Adán y de Eva ya caídos y restaurados y salvados por gracia, nacen todos pecadores. Luego en los patriarcas, en Abraham, vemos un reino prometido. Luego la monarquía cuando se establece, vamos viendo cómo se va modelando y se nos va diciendo y se nos anuncia y se nos revela a Dios que estará en medio de nosotros, que será verdadero profeta, verdadero sacerdote, el verdadero rey, el cual se acerca o se establece en Cristo. Pero se nos dice que esto simplemente es la apertura del reino venidero. Ahora, ¿por qué yo quiero que nosotros tengamos en cuenta esto, mis amados hermanos? Porque para tener un buen entendimiento de lo que nosotros hacemos hoy y de lo que tenemos que hacer como adoración y de participación en la iglesia y nuestra inversión en el reino de Dios, es lo mismo que en el Antiguo Testamento Dios enseñó a su pueblo. Entonces,
El tabernáculo, ¿qué nos presenta? Si nosotros somos sinceros, hoy en día, en el 2023, tenemos que considerar que las reglas de adoración, que son sacrificio, sumisión, rendición, ofrenda y obediencia, se manifestaron en el tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque el tabernáculo apuntaba al sacrificio del Calvario. Revela la presencia de Dios y el acceso a Dios. Y revela la adoración que es correcta. Y si usted se da cuenta, en el tabernáculo, lo que demanda Dios son unos ritos exactos que hay que hacer y unas ceremonias exactas que hacer. Y esto es la adoración pública, comunitaria, generosa, yendo al altar, dejando de trabajar, tomando un camino, presentarse a Dios en gratitud, reverencia y dedicación. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Dios llamó hombres dedicados a su servicio exclusivo. Estos son los oficiales. ¿Quiénes eran los que servían dentro del tabernáculo? ¿Quiénes recuerdan? Los sacerdotes. Muy bien, los sacerdotes, pero no era solamente los sacerdotes y los levitas. El tabernáculo se utilizaba como un santuario portátil en la peregrinación por el desierto. Los levitas eran responsables de montar, desmontar, transportar el tabernáculo, mantener el tabernáculo. Más tarde, incluso después, los israelitas, cuando entran a Canaán, el tabernáculo seguía siendo utilizado por mucho tiempo. Esa adoración que es pública y central en la vida del pueblo de Dios se hace un día y en un lugar donde se presentaba la descendencia, nuestras ofrendas para adorar, algo que no ha cambiado hoy en día. Dios nos ha dado un lugar donde las piedras vivas del tabernáculo de Dios se presenta y Dios está en medio de nosotros. ¿Si es así o no es así? Yo quiero estar seguro de que se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Si hay algo que es confuso, yo quisiera que ustedes me digan, pastor, esto está confuso, ayúdenos a entender. ¿Quién tiene alguna pregunta? No, pastor, no tengo. Muy bien. Si todo está siendo claro, yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente. El tabernáculo que nos presenta, la obra de Dios en manos de los hombres. Éxodo 25:40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Por qué yo quiero que nosotros pensemos en esto? Porque nosotros no podemos idear, pensar en algo que nosotros podamos construir o crear para Dios. Dios dejó medidas, utensilios, elementos, tamaños, oficios y habilidades con las cuales nos dice cómo hacerlo y para qué hacerlo, porque tiene un sentido en ese llamado a la adoración que nosotros tenemos que presentar ante nuestro Dios. ¿Sí? ¿Es comprensible lo que les estoy diciendo? Si nosotros nos damos cuenta que el tabernáculo nos presenta el sacrificio en el Calvario, nos revela la presencia y acceso a Dios y nos revela la adoración correcta, todo el pueblo en su conjunto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Presentar sacrificio, sumisión, rendición, ofrenda y obediencia. Estas son las características de la verdadera adoración. No tiene que ver con el
sentido emocional, personal e individual. ¿Es comprensible lo que les digo? Por favor, ¿qué opinan ustedes? Es que es muy importante porque muchos dicen que para adorar a Dios uno tiene que tener una especie de conmoción emocional, de sentir la presencia de Dios. Y queridos hermanos, Dios está presente, estemos emocionados nosotros, sí o no. Pero hace parte, ¿no? O sea, si yo en la iglesia, yo he visto muchos que lloran, muchos que ríen, muchos que se sienten felices, otros tristes por sus pecados. O sea, ¿hay emoción o no? Hay emoción. Ok, exacto. Es muy bien, diácono. Eso es verdad. Hay emociones, pero no pudiéramos decir que la emoción de la presencia de Dios es el llanto, o es la risa, o es la algarabía, o es el gozo. Sí hay emociones en la adoración, pero lo fundamental está la razón, la decisión, la actitud. De hecho, aquí está la devoción, la consagración. ¿Por qué razón? Porque para presentar un sacrificio tengo que tomar una decisión en torno a la comprensión de quién soy yo y quién es Dios. Llevar el sacrificio al lugar donde Dios me dice indica sumisión y rendición. ¿Qué quiere decir? Que yo en humildad y mansedumbre me doblego ante Dios. Implica un costo. ¿Por qué razón? Porque todo sacrificio implica un costo de vida. Y cuando digo un costo de vida, no estoy diciendo que entregamos nuestra vida, es que la vida es tiempo, el tiempo es trabajo y el trabajo es dinero o riqueza. ¿Pero por qué lo hago? Porque es un acto de fe, de obedecer a Dios, de cómo yo adoro. Entonces, tanto así que en Romanos 12, Pablo le dice a la iglesia, su culto racional es presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Era lo que tenían que hacer el pueblo de Dios cuando se acercaba al tabernáculo de manera pública y comunitaria y de manera generosa. De hecho, el Antiguo Testamento dice que permanentemente había que haber adoración a Dios en su templo. Lo que hoy en día nosotros también pudiéramos decir que permanentemente debemos adorar a Dios en el templo de Dios. Ahora, yo les pregunto como algo que ustedes consideren. ¿Dónde está el templo de Dios o cómo se conforma el templo de Dios hoy en el año 2023? En la iglesia. Ok, María E. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Uno de los grandes pecados que en el Antiguo Testamento se denuncian, sobre todo en el tiempo de la monarquía, es que en el templo de Dios se levantaron altares a otros dioses. Hoy en día sucede lo mismo también, porque si yo soy templo del Espíritu Santo, debo estar seguro de no levantar ídolos a otros dioses en nuestros corazones. Pero volvamos al tabernáculo, porque el tabernáculo es construido bajo las indicaciones de Dios, bajo la solicitud de Dios y bajo lo que Dios le dio a personas que él libertó y reunió en el desierto. Pero fíjense que no fue una imposición, sino el pueblo voluntariamente expresó el adorar a Dios. ¿Cómo? Al dar generosamente. ¿Por qué? Porque el que es convocado es el pueblo y los oficiales. Y esto es una obra de Dios. Y lo tenemos que entender que es que la adoración es más con la razón que con los sentimientos. Y como dijo el diácono Aldemar, sí, es que las emociones están, pero están a razón no de una
actitud mística, porque yo he escuchado a muchos decir, es que no siento al Espíritu Santo. Pues tiene un grave problema, porque si no siente al Espíritu Santo, él debe ser el único inconverso, porque es una realidad personal individual. Porque si leemos la palabra, su emocionador debe ser deleitarse. Si cantamos la palabra, es deleitarse. Si se predica la palabra, es deleitarse. Si trae ofrenda y la presenta, es deleitarse en lo que hace. Porque cuando entregamos nosotros nuestras ofrendas y nuestros diezmos, es a nuestro Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Entonces, señor. muy bien, entonces miren que en la imagen, aquí sobre mi cabecita, está el tabernáculo. Solo para que ustedes se imaginen, este tabernáculo está en medio de unas cortinas, en medio del obrar de sacerdotes, de levitas, pero de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros vamos y meditamos y encontramos en los textos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios determinó un día, o sea, no es cualquier día. Si usted tiene en su Biblia Éxodo 35, usted puede leer en los primeros versículos lo siguiente para que nosotros podamos entender. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. ¿Sí me copió lo que yo le dije? O sea, Dios determinó, Dios mandó, Dios marcó. Él ordenó como una ceremonia, como un rito. Dice, 6 días trabajarás, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que hiciere trabajo alguno morirá. Dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Esto me pareció muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Dios determina el tabernáculo y les da el día y dice, ¿saben qué es lo interesante de no encender fuego en la morada? Es porque ¿para qué uno enciende fuego dentro de la casa? Solo piensen en esta época, ¿para qué llegaban las personas y encendían fuego dentro de sus campamentos? Hello, ¿sí están ahí? Solo piensen que el fuego es como la energía eléctrica hoy en día. Uno llega a su casa y lo primero que hace es prender el bombillo. Si hace frío, prender la calefacción. Si necesita cocinar, encender la estufa eléctrica o a gas. Básicamente, lo que está diciendo que en el día del Señor no deberíamos estar en la casa, sino en el tabernáculo. Éxodo 35 del 4 al 9, voy a seguir leyendo, porque también dice la escritura que él consagra ofrendas para Dios. O sea, nosotros no vamos con las manos vacías, porque Dios nos da el sustento, nos da el abrigo, nos da la salud, nos da la vida. Dice, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo género, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce, azul, púrpura. Nosotros lo leímos hace un rato. ¿Por qué? Lo interesante es porque Dios llama personas a su servicio. Versículos 10 en adelante dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, y el pan de la propiciación, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, sus varas. O sea, acá nos da toda una lista de todo lo que va y dice que nosotros
tenemos que considerar que hay personas que Dios determinó, personas para su servicio. Del versículo 10 al versículo 19 nos va diciendo que hay personas que van a servir dentro del santuario, que administrarán las ofrendas que se consagran y en el día que se hace. Esto es lo que significa adoración, que va tomando una forma de liturgia. ¿Por qué va tomando una forma de liturgia? Porque son ceremonias y ritos que se van a hacer de por vida. Recuerden, todo esto comenzó en el 1400. Y cuando va a llegar David y va a hacer las ceremonias y luego llegará Salomón con el templo, será y se hará de la misma manera. Queridos hermanos, el tabernáculo era una tienda portable que al final llegaría a Jerusalén. Y el templo se va a hacer con las mismas indicaciones del tabernáculo. Y es algo que yo quisiera que nosotros consideremos, porque la progresión que nosotros tenemos desde Adán hasta Moisés es que comenzó solamente con un altar y con un sacrificio. Ahora tenemos muchos otros elementos donde la presencia de Dios se manifiesta y convoca ya no a una familia tribal, sino a un pueblo de muchas tribus, de 12 tribus. ¿Esto es claro para ustedes? Muy bien. En este cuadrito que tengo sobre mi cabeza, ustedes ven al tabernáculo en el medio. Acá están todas las tribus alrededor del tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque el lugar de comunión del pueblo, de adoración del pueblo hacia Dios, era en un día, era en un lugar, pero era a la manera de Dios. Y yo quiero que nosotros consideremos esto. ¿Por qué razón? Porque si nosotros consideramos lo que Dios ha mandado, estamos diciendo que Él gobierna y reina en medio nuestro. Abandonamos nuestras casas para presentar adoración y lo más racional es presentar nuestra vida, presentar nuestras ofrendas y adorarle a su manera. Ahora, todavía no hemos explicado lo que está dentro del tabernáculo para entender lo que significa la adoración. Pero ¿por qué lo hacemos? La razón fundamental es entender que Dios libertó a su pueblo para que viva para él. ¿Cuál es la razón? Dios es Salvador. Es lo que tenía que recordar el pueblo en el desierto, es lo que va a recordar el pueblo en Israel cuando hablemos del templo o en los tiempos de la monarquía. Dios los libertó y proveyó de dones, habilidades, talentos, riquezas para rendirle culto. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué tiene ciertas habilidades? ¿Por qué tiene ciertos llamados? Todo lo que Dios nos ha dado no es solamente para nuestro sustento y abrigo, particularmente es para adorarle. ¿Por qué le adoramos? Por dos premisas que están aquí arriba. Él es nuestro Salvador y nuestro Creador. ¿Cómo le adoramos? Sirviendo y ofrendando. Todo el pueblo servía de manera especial y particular. Y todo el pueblo ofrendaba a nuestro Dios en medio de sus dones, talentos y riquezas. Porque este es el concepto apropiado y correcto de adoración. Y fíjense que hasta aquí no hemos visto un solo cántico. Ahora, no estoy diciendo que sea malo cantar. Estoy diciendo que no es lo que Dios demandó en el tabernáculo para su adoración. Ahora, ¿cuál era la importancia del tabernáculo? Que Dios estaba en medio de su pueblo. Que la reunión no era del pueblo con el pueblo, o sea, uno no iba al tabernáculo a encontrarse con la familia.
era la reunión de encontrarse con Dios en la presencia de Dios, porque cada uno de los elementos del tabernáculo apuntaban al Mesías o al Cristo. Ahora, el tabernáculo también nos presentaba la realidad del pecado, que hay una separación entre el hombre y Dios, que el hombre no tenía un acceso libre para orarle a Dios, para estar en la presencia de Dios sin los sacrificios. Entonces, como está la realidad del pecado, también está la realidad de la redención. Y lo que yo les decía, había que hacer un pago por nuestros pecados. Por tanto, después de esto, era la exaltación de la santidad de Dios la que ministraba al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas venían para expiar no solamente sus pecados, sino para prometer devoción, dedicación, obediencia a nuestro Dios. Pero también indica el tabernáculo la temporalidad de la presencia de Dios en medio de cosas hechas por manos de hombre. Entonces, la adoración y la liturgia. Dios nos llamó a adorar, pero hacerlo a la manera de como Él exige de nosotros. Lo que vamos a entender que ritos y ceremonias, ¿qué quiere decir? Que por años, por cientos de años, esto no cambió. No importa dónde esté su pueblo, no importa en qué época está su pueblo, Dios llamó a todo su pueblo para adorarle a su manera. Y no debemos olvidar que Dios cumple su propósito en nosotros. Éxodo 25, versículo 8 y 9 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, Apreciados señor. hermanos. Muy bien, es que yo quiero que nosotros consideremos, porque a veces nosotros queremos adorar a nuestra manera. Y hoy en día se han inventado maneras de adoración y maneras de iglesia. Y ya el orden, la sacralidad de las reuniones, de los ritos y de las ceremonias se ha perdido. La adoración y la liturgia. Entonces, el tabernáculo es el lugar de reunión, un lugar de revelación, un lugar de propiciación. Ese era el lugar donde la justicia de Dios eran temporalmente satisfechas a través de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Éxodo 29, 45, 46 dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Esta cita es muy enfática, que Dios dice, yo soy el creador, el dueño de ustedes, pero también su salvador, y no podemos perder de vista que el centro de la vida del creyente, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, es que Dios mora en medio de nosotros. Por eso nosotros vivimos para Él. Y tenemos que considerar esto. La adoración y la liturgia, este era el lugar donde el pueblo de Dios podía tener comunión con Él. Éxodo 33, 7 al 11 nos dice que Dios traía su presencia especial en forma de una columna de nube cuando Moisés entraba en el tabernáculo. Y todo el pueblo estaba atento a ese momento tan importante cuando Dios venía a encontrarse con ellos y se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Ustedes solo piensen, el tabernáculo estaba ahí y cuando descendía la nube, descendía la presencia de Dios. Leamos para que lo comprendamos mejor. Éxodo 33, versículos 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Pregunto, ¿quién levantó el tabernáculo? ¿Quién lo construyó?
Moisés, Señor, no escuché. Porque si ustedes me dicen Moisés, se van a equivocar. El texto dice que fue Moisés, pero Moisés es el que lidera. Recuerden que Dios llamó a levitas y a sacerdotes para levantar el tabernáculo, para construirlo. Pero se da en la responsabilidad de un hombre. Dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, en clases pasadas, en las dos pasadas, yo hice un énfasis que nosotros solo podemos adorar a Dios bajo la voluntad de Dios. Y la expresión del tabernáculo de Moisés, de recibir el mensaje de Dios para que el pueblo supiera qué hacer, es como Dios demanda que nosotros le adoremos. Por eso es fundamental entender que hay ritos y ceremonias que apuntan a Cristo, ritos y ceremonias que apuntan a la obra de redención y a nuestra relación con Dios de manera correcta. Entonces, ahora tenemos que notar un detalle más. En Éxodo 40, al final del capítulo, cuando la construcción del tabernáculo fue concluida, la gloria de Dios descendió y lo cubrió por completo, otra vez en una nube, como vemos aquí. Éxodo 40, versículo 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y esto es muy interesante porque es un principio de adoración. Cuando Dios está en medio de su pueblo, el pueblo se queda quieto. Cuando o sea, lo que está indicando es lo que nosotros hoy hacemos como adoración. Cuando nosotros venimos al culto, venimos a cantar, a orar, a recibir la voluntad de Dios a través de la predicación de su palabra, a presentar nuestras ofrendas, porque Dios está en medio de su pueblo. Básicamente son las mismas cosas que pasaban en medio del tabernáculo. Entonces, comprensión correcta del tabernáculo es que apunta a Jesucristo. ¿Por qué? Porque simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sí, era donde se llevaban los sacrificios y se rendía adoración. Jesús, ¿qué dijo? ¿O qué significa? Que Dios está con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1:23 nos dicen que Él es realmente el que está en medio de nosotros. Y nosotros somos el tabernáculo. Esto es muy interesante, por eso nos reunimos. La entrada del tabernáculo, ¿recuerdan que solo había una entrada en el tabernáculo? Esta sola entrada frente a la mesa de los sacrificios es un símbolo de Jesús. En Juan 19, ¿qué dice el texto? Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que yo soy, perdón,
Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo y se moverá con entera libertad y hallará pastos. Recuerden que hoy ya no existe el tabernáculo, hoy no existe el templo, pero nosotros hemos entrado por la puerta que es Cristo, que es la verdadera adoración. Después de entrar por la puerta, lo primero que se encontraba era el altar de bronce, como ustedes ven en la figura. El altar de bronce para los sacrificios. Este altar simboliza también a Jesús, ya que Jesús es el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos 9, si nosotros nos damos cuenta, Hebreos 9, 13 y 14, no está la cita completa ahí, pero si nosotros nos damos cuenta, el texto que dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En cuanto se pasaba por la puerta del tabernáculo, uno se encontraba con el altar de bronce. En el altar de bronce se mataban todo tipo de animales con relación a expiar los pecados, con relación a ofrendas, con relación a libaciones, con relación a expiaciones. Pero dice que hoy en día tenemos la sangre del cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso todo el tabernáculo tiene que ver con la obra del Calvario de nuestro Señor Jesucristo, la fuente o lavacro. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza necesaria antes de entrar al lugar santo. Puede ser un símbolo de ser lavados y purificados. Juan 3:5 dijo el Señor Jesús, yo te aseguro, quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. O sea, quien no sea lavado y limpiado por el Espíritu Santo, no puede estar limpio. Ahora, esto es muy interesante. Después de pasar por la puerta del tabernáculo, estaba el altar del sacrificio. Aquí los sacerdotes tenían una vestidura impecable, pero recuerden que ellos tenían que cortar al cordero, sacar la sangre del cordero, poner al animal a quemarlo, y todo esto manchaba sus manos. Ellos iban y se lavaban en este lavacro, entendiendo que eran lavados, purificados y limpiados. Pero todo esto también apunta a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la cita que nosotros tenemos aquí de Éxodo dice, siempre que entren en la tierra de reunión o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua las manos y los pies para que no mueran. Esta será una ley perpetua para Aarón y sus descendientes por todas las generaciones. Ahora, el tabernáculo también que encontrábamos, la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué significaba esto? Que esta mesa servía como recordatorio que la provisión constante de Dios para el pueblo durante 40 años que vagaron en el desierto, provisión de alimento, de su presencia, de protección, era de Dios. ¿Y Jesús qué dijo? Yo soy el pan de vida. Cada uno de los símbolos pudiéramos nosotros profundizar más, no tenemos el tiempo. El candelabro que está en el lugar santo es un símbolo de Jesús, ya que Jesús también que dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, yo solo le estoy enseñando con mucha rapidez que todos los elementos que están dentro del tabernáculo están apuntando a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hoy tenemos que adorar con la misma reverencia, el mismo orden, de la misma manera. El altar de oro para el incienso. Ahora, esto es muy interesante. Así era donde el sacerdote presentaba las oraciones del pueblo ante Dios. Allí intercedía por el pueblo.
como Jesús mismo intercede por nosotros. Cuando nosotros vamos a Juan 17, ¿qué vamos a encontrar, mis amados hermanos, en el versículo 9? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me distes, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y esto es muy interesante para nosotros, mis amados hermanos, porque el altar del incienso está dentro del tabernáculo y se refiere que un acto de adoración es presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestra gratitud ante nuestro Dios. El velo. El velo miren, era como de 1 centímetro de ancho, o sea, era súper grueso. Separaba el lugar santo del lugar santísimo. Lo que quiere decir que Dios está separado por su santidad de la realidad del pecado del ser humano, del hombre. El sumo sacerdote era el único que podía, al único que se le permitía pasar al otro lado una vez al año. Este es el velo que se rasgó cuando Jesús fue crucificado en el templo. ¿Por qué razón? Porque el único que puede partir, romper y darnos acceso directamente es la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el arca del testimonio que se encontraba en el lugar santísimo era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y del pacto que había establecido con ellos. Era un lugar en el cual el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios para la expiación de sus pecados y de los del pueblo. El sacerdote rociaba la sangre de los animales sobre el arca. Esto simbolizaba la sangre de Jesús que limpió nuestros pecados. Mientras Juan el Bautista miraba a Jesús, dijo, he aquí, tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro del arca de la alianza estaban las tablas de la ley, una porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Ahora, Éxodo 25-22. Yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Yo no sé si ustedes están comprendiendo y se están poniendo en sus mentes el tabernáculo y cada una de las partes que estaban. Hebreos 9, versículos 3 al 4 nos hace entender esto. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda cubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Ahora, miren el tabernáculo, queridos hermanos. Esa línea moradita grande es la puerta. El tabernáculo solo tenía una puerta. Luego, posteriormente, ¿qué se encontraba? El altar de bronce. Luego estaba la fuente donde se lavaban. Recuerden que cada uno de estos elementos habla de Cristo. Luego está la mesa de la proposición. Está el candelabro que permanentemente traía luz al ambiente, el altar del incienso y el velo. El único que podía rasgar el velo es la obra perfecta y cumplida de Jesús, que es el sacrificio, el que nos lava, el que nos alimenta, el que nos alumbra y el que intercede por nosotros. Y una vez quitado el velo, nos encontramos en medio del arca, que lo que indicaría estar en la presencia de Dios. Fíjense lo interesante que nosotros hoy gozamos, entendiendo lo que Dios enseña. ¿Era fácil el acceso a la presencia de Dios? No, es casi imposible que un ser humano ordinario como ustedes o como yo llegara a la presencia de Dios. Hoy lo podemos hacer porque cada uno de estos elementos han sido cumplidos en Cristo Jesús. Por eso el tabernáculo apunta a Jesucristo. Y hoy no hay más tabernáculo. Estamos llamados, queridos hermanos, a adorar tal como en esa época, en su presencia. Dios está en medio de su pueblo.
consagrados. Dios ha reclamado nuestra vida como suya. Es que la vida que tenemos no nos pertenece. Es muy prepotente, muy orgulloso pensar que nosotros sí podemos o no podemos ir a culto o rendir adoración. ¿Por qué razón? Porque Dios determinó estar bajo su dirección, o sea, los elementos, el lugar, el día, los ritos, las ceremonias, sí son importantes. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo vieron la clase hasta aquí? Quiero escuchar sus opiniones. Si hemos aprendido qué es la adoración y la liturgia. Sí, pastor, teniendo en cuenta que dentro del tabernáculo, bueno, dentro del templo, no tenía acceso a nadie más sino los levitas y el sacerdote, ¿no? No era permitido que nadie más se acercara. De hecho, creo que la limpieza y todo lo que tenía adentro era muy detallado, ¿no? Muy limitado para aquellos que deseaban ingresar. Pero mi pregunta me surge, Samuel tuvo la oportunidad de desde pequeño ingresar. Dios lo bendijo a través de eso, o sea, lo permitió para que pudiera desde pequeño entrar, ¿no? Pero Ok. entonces no sé cómo se hace para acercarse, pues obviamente esas cosas. Ok, es que mira, creo que la parte de Samuel, nuestra hermana María también preguntó algo sobre Samuel que traté de responder, pero nos pertenece a la siguiente clase que está sobre el templo. Pero quiero avanzar con algo. El templo es una réplica del tabernáculo, pero en una construcción fija. Ahora, recordemos que Dios al que llama, primero lo elige y lo elige también antes de la fundación del mundo. Samuel fue llamado antes de nacer. ¿Cómo lo sabemos? Cuando su madre oraba, ¿se acuerdan que Ana, si la mamá de Samuel se llamaba Ana? O yo estoy equivocado, de pronto Ana, estoy. Si es el Ana, papá ¿cierto? de Ana, Estaba sí. con el Cana y ella oraba y pedía un hijo. Y su esposo tenía otra esposa y la otra tenía hijos y ella no. Y ella decía, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y cuando lo destetó, lo llevó y se lo entregó al profeta Elí. ¿Pero por qué fue el entregado? Porque venían primero, ellos eran levitas, podía hacerlo, porque solo de la tribu de Leví podían ser sacerdotes, pero exclusivamente Dios ya lo había llamado y él fue instruido y creció dentro de la comunidad del pacto y de la comunidad de los siervos del pacto, que son levitas y sacerdotes. ¿Sí? Entonces él fue instruido de esa manera. Ese fue su privilegio. Pero cuando Dios lo llama en la habitación de Elí, cuando él estaba al servicio del profeta Elí. ¿Sí? No estaban en el templo. Posteriormente él va a ser llamado, ordenado, pero también va a ser un profeta de Dios. ¿Vale, diácono? Entonces, Dios hace un llamado interno, pero luego hace un llamado externo. Recuerden que a través del sueño, Dios llama Samuel, tres veces, pero Elí no entendía que Dios lo estaba llamando. ¿Quién le tuvo que decir que Dios lo estaba llamando? El profeta Elí. Y hasta ahora ese orden no ha cambiado. Aquellos que sienten el llamado de servir a Dios tienen que ser avalados y enviados por otros que tienen el mismo ministerio. Pero no solamente eso, sino que los han discipulado y les han enseñado cómo deben de servir. ¿Alguna otra pregunta o aporte más? ¿Todo está claro hasta aquí? Damos por terminada entonces la clase.
porque si no hay más aportes, muy bien, mis hermanos, no habiendo más preguntas, gracias por su atención y esperemos que el Señor nos deje meditando que adorar tiene que ver con la liturgia, o sea, con ritos y ceremonias que Dios dejó para que le adoremos en su presencia. Recuerden que estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos en este momento hablando del tabernáculo y que todo indicaba que Dios está en medio de su pueblo, que Él es nuestro creador, nuestro salvador, que nosotros nos debemos enteramente y exclusivamente a Él, que un acto de devoción, claro para nosotros, tiene que ser bajo una comprensión correcta de presentar un sacrificio, nuestra sumisión, nuestra rendición de cuentas, ofrenda y obediencia en fe a Él. ¿Cuándo? En un día que Él consagró, en un lugar que Él determinó, con ofrendas que Él pidió y en servicio al reino de Dios. Entonces, no sé si alguna de las hermanas que están aquí quisiera despedirnos en oración. Una sola. Amado Señor, papito Dios, que toda honra y toda gloria sea para ti. Gracias, Señor, esta noche, Señor, por la clase, Señor, que tú nos has regalado, Señor, para escuchar y aprendernos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor, que está escuchando su palabra, que se está, Señor, edificando en ti, Señor. Gracias, Señor, por la vida del profesor, Señor, bendícelo, Señor, y guárdalo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que perdone nuestros pecados y que nos ayude cada día, Señor, a vivir para ti. Gracias, Señor, te damos por la clase y gracias porque tú nos has dado vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos guarde, nos bendiga y nos ayude, Señor, a vivir cada día para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Raquel. Hasta el próximo martes. Chao, hermanas, que les vaya bien. Hasta luego, descansen. Buenas noches, gracias. Buenas noches, bendiciones para todos.